Imaginen la cima del mundo. Ser un campeón olímpico, luego desafiar y vencer al mismísimo Muhammad Ali, la leyenda más grande del boxeo. Así era la vida de Leon Spinks, un hombre que alcanzó la gloria de forma inesperada. Pero la vida, como el boxeo, puede ser brutal. Hoy, a sus 69 años, la historia de Spinks es un relato desgarrador de lo que sucede cuando los golpes dentro y fuera del ring cobran su precio más alto. Prepárense para ver la conmovedora y trágica realidad de un héroe caído, un hombre cuya mente y cuerpo están siendo consumidos por una enfermedad devastadora. Su brillo se ha desvanecido, y su lucha más grande ahora es contra el olvido. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble, pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Michael Spinks fue oro olímpico en Montreal, el primer semipesado en conquistar la división de los pesos pesados y un hombre cuya mano derecha aterrorizaba a sus oponentes. Pero después de que las luces se desvanecieron, su historia dio un giro brusco. Para entender la caída, debemos comenzar donde todo empezó, no bajo luces brillantes, sino a la sombra del foco de otra persona. Imaginen esto: un chico flaco y tranquilo que crece en las duras calles de St. Louis, donde la supervivencia misma podía parecer una pelea. Ese era Michael Spinks, opacado por su descarado y más grande que la vida hermano León, una estrella que llegaría a impactar a Muhammad Ali. Michael era el callado. Oh, esa mano derecha. Golpeaba desde el suelo y parecía... Pero lo que la gente no sabía era que, escondido bajo el silencio, había coraje, fuego, hambre. No hablaba mucho, pero nunca faltaba un día al gimnasio. El boxeo encontró a Michael casi por accidente. Leon comenzó a entrenar para mantenerse a salvo en las peleas callejeras. Michael lo acompañó y nunca se fue. Al principio, nadie pensó mucho en él. No parecía un futuro campeón. No golpeaba como un tanque. Al principio, los entrenadores dudaban que alguna vez igualara la energía bruta de León. Pero Michael no necesitaba ser llamativo. Era metódico, aprendiendo el arte del boxeo con una concentración que lo distinguió desde el principio. Agudo, calculado, implacable. Mientras León peleaba ruidosamente, Michael peleaba inteligentemente. Su estilo era torpe, impredecible, pero letal. Su jab era rápido, su movimiento hacía fallar a los oponentes y su mano derecha, sí, esa mano derecha apagaba las luces rápidamente. Esa mano derecha tenía un verdadero poder de detención y rápidamente se convirtió en su marca registrada en el ring. Lo llamaron el Spinks Jinx, y una vez que aterrizaba, la pelea terminaba. Él no solo ganaba, desmantelaba a los muchachos. Como aficionado, Michael Spinks acumuló un impresionante récord: 93 victorias, solo 7 derrotas y 35 knockouts. No era ruidoso, no se lucía, pero una vez que sonaba la campana, no importaba. Los oponentes que lo subestimaban rápidamente aprendían su error. Para 1976 estaba listo para el escenario mundial y los Juegos Olímpicos de Montreal le dieron su momento. Michael ingresó a la división de peso mediano a pesar de solo necesitar 2 peleas reales debido a abandonos. Hizo que cada asalto contara. En la final se enfrentó a Rufat Rizkev de la Unión Soviética y lo venció limpiamente. Así de simple. Oro olímpico para la familia Spinks. Fue un momento histórico. Árbitro, detenga el combate. Tercer asalto, alivio para Mike Spinks. El oro de Michael siguió al de León en la división de peso semipesado, pero esta vez Michael fue el centro de atención. Esa gloria olímpica lo cambió todo. Se abrieron puertas, los promotores llamaron, las filas profesionales estaban llamando. Pero con el foco de atención llegó la presión. Ganar una medalla de oro olímpica era una cosa. Tener éxito como boxeador profesional era algo completamente diferente. Y de inmediato aparecieron los críticos. ¿Era Spinks solo otro golpe de suerte olímpico? ¿Podría el chico tranquilo de San Luis sobrevivir a los tiburones de la división de peso semipesado? La respuesta llegó rápido. Desde el momento en que se hizo profesional, Michael no perdió el tiempo en causar un impacto. Se lanzó con fuerza por la división de peso semipesado, acumulando 31 victorias consecutivas y eliminando nombres como Marvin Johnson, Eddie Mustafa Muhammad y Jackie López. Cada pelea aumentaba su reputación y la leyenda del Spinks Jinx crecía con cada knockout y era temido. Pero no era solo el poder lo que lo distinguía. Michael era un jugador de ajedrez en el ring. Podía adaptarse, ajustarse y superar en astucia a casi cualquiera que enfrentara.
y una pelea en 1981 lo demostró. Esa noche se enfrentó a Eddie Mustafa Muhammad, el muy capaz campeón. Eddie Mustafa, un campeón experimentado conocido por sus brutales golpes al cuerpo y por desgastar a sus oponentes. Spinks era el underdog, el tranquilo, de nuevo. Pero durante 15 asaltos, Michael demostró que todos los que dudaban estaban equivocados. No solo sobrevivió, superó en boxeo, duró más y superó en inteligencia a Muhammad. Cuando sonó la campana final, la multitud lo sabía, los jueces lo sabían, la división lo sabía. Michael Spinks ya no era solo el hermano pequeño de Leon, era campeón. Se había hecho un nombre y el revuelo en torno a su carrera era ensordecedor. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. 18 de marzo de 1983. La pelea por todo. Michael Spinks contra Dwight Muhammad Qawi por el campeonato indiscutido de peso semipesado. Spinks tenía el cinturón de la AMB, Qawi el del CMB, y ambos hombres estaban decididos a unificar la división, una hazaña que nadie había logrado desde Bob Foster casi una década antes. Las apuestas eran enormes, pero Spinks llevaba más que solo la presión de una pelea por el título. Solo 2 meses antes, la tragedia había destrozado su mundo. Su esposa, Sandy Massey, había muerto en un horrible accidente automovilístico. Ahora imaginen eso. Imaginen entrar a la pelea más grande de su vida mientras aún se está de duelo por la mayor pérdida de su vida. Spinks entró al ring con el peso de esa pérdida sobre sus hombros, durante lo que debería haber sido el momento más grande de su carrera. Cuando sonó la campana, no parecía el mismo hombre. El dolor estaba por todas partes en él, crudo, pesado, inquebrantable. Y, sin embargo, peleó. Y aunque aún encontró la manera de ganar, nos dejó preguntándonos si lo habíamos visto en su mejor momento. No solo venció a Qawi, unificó la división, convirtiéndose en el primer campeón indiscutido de peso semipesado desde Bob Foster. Pero Spinks no había terminado de hacer historia. 2 años después hizo un movimiento que conmocionaría al mundo del boxeo: subir para desafiar a Larry Holmes por el campeonato de peso pesado. Holmes estaba invicto con 48-0, a solo una victoria de igualar el récord legendario de Rocky Marciano. Y aquí estaba Michael Spinks, un gran underdog, un peso semipesado sin experiencia en pesos pesados, enfrentándose a un campeón que parecía invencible. Las probabilidades eran una locura. La bolsa de la pelea las subrayaba. A Holmes se le garantizaban $3 millones, a Spinks solo $900.000. Pero en la noche de la pelea, Spinks cambió el guión en lo que los historiadores del boxeo ahora consideran una de las grandes sorpresas del deporte. Spinks fue de igual a igual con Holmes, usando su velocidad, su estilo incómodo y su ritmo implacable para superar al campeón previamente imbatible. Por una vez, ese tranquilo y humilde peleador de San Luis estaba en posiblemente el escenario más grande del deporte y robándose el espectáculo. Los jueces nombraron a Spinks el vencedor, lo que le valió el título de peso pesado y cimentó su lugar en la historia del boxeo. Fue un momento tan icónico que fue nombrado Sorpresa del Año por la revista The Ring, pero no todos celebraban. La reacción negativa llegó rápido. Associated Press y United Press International le dieron la pelea a Holmes, desatando un debate sobre si Spinks realmente había merecido la victoria. El propio Holmes estaba furioso, arremetiendo en entrevistas post-pelea e incluso lanzando dardos al récord histórico de Marciano con una cita ahora infame: Rocky Marciano no podría ni llevarme la coquillera. Pero controversia o no, los hechos seguían siendo: Michael Spinks había hecho historia. Con la victoria, Spinks rompió suposiciones de larga data sobre el tamaño y el poder en el boxeo. Demostró que un peleador hábil y disciplinado podía subir de peso y conquistar a los nombres más grandes, incluso cuando las probabilidades y los expertos decían lo contrario. Pero con la grandeza viene el escrutinio. Cada pelea estaba ahora bajo el microscopio, y cada movimiento era cuestionado por los fanáticos y los medios por igual. En la revancha, Spinks volvió a vencer a Holmes, esta vez por otra decisión cerrada, pero los debates y las críticas solo se hicieron más fuertes. La presión de defender la corona de peso pesado era implacable, y cada combate parecía venir con apuestas más altas y más controversia. Poco sabíamos que estas controversias solo estaban preparando el escenario para el combate decisivo, y francamente, la caída de Michael Spinks. Lo que vino después no solo pondría a prueba sus habilidades, sino que remodelaría por completo su legado.
La siguiente pelea no sería solo otra defensa del título, se convertiría en la noche más definitoria y devastadora de toda su carrera. Junio de 1988, Atlantic City. Uno de los enfrentamientos de boxeo más promocionados de la década estaba a punto de desarrollarse. En una esquina, Michael Spinks, invicto, medallista de oro olímpico, el hombre que conmocionó al mundo al destronar a Larry Holmes. En la otra, Mike Tyson, la fuerza imparable de la naturaleza que apenas permitía que sus peleas duraran hasta los asaltos intermedios. Las apuestas eran colosales. Esto no era solo un choque de estilos o personalidades, era una colisión de legados. Ambos hombres afirmaban ser el verdadero campeón de peso pesado. Solo uno se iría con esa corona intacta. En este punto, Tyson era más que un boxeador. Era un espectáculo, un titular, un peleador cuya sola presencia infundía escalofríos incluso a los oponentes más duros. Con solo 21 años, ya había unificado los cinturones de peso pesado, aplastado leyendas y aterrorizado a toda una división. Nadie preguntaba si Tyson ganaría, preguntaban cuán rápida y brutalmente lo haría. Spinks, mientras tanto, era conocido por su estilo incómodo y su habilidad táctica, un jugador de ajedrez en una sala llena de brawlers. Pero incluso sus mayores partidarios tenían dudas. La antesala de la pelea estuvo llena de preguntas. ¿Podrían su movimiento y su inteligencia en el ring manejar la presión de Tyson o simplemente se convertiría en la próxima víctima? Cuando llegó la noche de la pelea, la tensión en la arena era eléctrica. Dos campeones invictos, 91 victorias combinadas. Los fanáticos y analistas debatían cada ángulo, pero la mayoría estaba de acuerdo en una cosa: algo dramático estaba a punto de suceder. Desde la campana inicial, Tyson no perdió el tiempo. Cargó hacia adelante, cortando el ring y acorralando a Spinks en una esquina. Apenas unos segundos después, conectó un fuerte derechazo al cuerpo, enviando a Spinks a una rodilla para la primera caída. Spinks se levantó, pero la pesadilla no había terminado. Momentos después, Tyson desató un derechazo a la cabeza que envió a Spinks al suelo por segunda vez, y eso fue todo. 91 segundos. Eso fue todo lo que tomó. 91 segundos para borrar 15 años de gloria. La pelea había terminado, pero las ondas de choque apenas comenzaban. La victoria de Tyson fue decisiva. No dejó dudas sobre quién era el verdadero campeón mundial de peso pesado. Para Spinks, la caída fue brutal. ¿Cómo había un peleador que una vez desmanteló a Larry Holmes, se desmoronó tan rápidamente frente a Tyson? ¿Fue miedo, una estrategia que salió mal, o simplemente un caso de Tyson siendo Tyson, el hombre más peligroso en la historia del boxeo? Cualquiera que fuera la razón, Spinks no se quedó para averiguarlo. Se retiró en el acto, su carrera terminando tan repentinamente como la pelea misma. Esa decisión fue tanto sobre la autopreservación como sobre el legado. Spinks había logrado más de lo que la mayoría de los peleadores siquiera sueñan, pero la pelea con Tyson, esa fue una línea divisoria, y una vez que la cruzó, no había vuelta atrás. Más tarde admitió en entrevistas lo que muchos ya sospechaban. Tenía miedo. La presión, lo que estaba en juego, el aura de Tyson, todo lo afectó. Los periodistas deportivos y las cadenas de televisión se dieron cuenta de esto, señalando que la confianza de Spinks parecía desvanecerse incluso antes de que el primer golpe de Tyson aterrizara. Para Tyson, la victoria fue un paso más hacia el superestrellato del boxeo. Se convirtió en el campeón indiscutido de peso pesado y su leyenda solo creció a partir de ahí. Para Spinks, sin embargo, el knockout en 91 segundos se convirtió en el momento definitorio de su carrera, eclipsando su oro olímpico, su dominio en el peso semipesado y su sorprendente victoria sobre Holmes. Es raro que una sola pelea reescriba el legado de un campeón tan completamente, pero eso fue exactamente lo que sucedió. Spinks se fue con su salud intacta y una paga considerable, pero también se fue con algo más, la carga de lo que pudo haber sido, porque esa noche no solo marcó una derrota, marcó el final. También nos dejó con preguntas. ¿Qué le sucede a un peleador después de que la noche más grande de su vida termina en derrota? Para Michael Spinks, el retiro trajo un nuevo conjunto de desafíos. Desafíos que lo pondrían a prueba de maneras que el ring nunca pudo. Después de la pelea con Tyson, su futuro parecía seguro desde el exterior. Había ganado millones en el ring. Su bolsa por enfrentar a Tyson solo fue de unos asombrosos $13.5 millones. Si a eso le sumamos los pagos de las peleas con Holmes y su reinado como rey del peso semipesado,
Uno esperaría que Spinks estuviera asegurado de por vida, pero el retiro no trajo la paz o la seguridad que la gente imaginaba para él. A puerta cerrada, Spinks se encontró enredado en problemas financieros que habrían sido difíciles de creer para cualquiera que lo viera ascender a la cima. Todo llegó a un punto crítico en 2011, cuando presentó una sorprendente demanda contra los herederos de su promotor de toda la vida, Butch Lewis. La demanda, presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware, acusaba a Lewis de malversar más de $24 millones de las ganancias de la carrera de Spinks. Según la demanda, Lewis había acordado administrar las finanzas de Spinks y proveer para sus gastos de vida de por vida. Pero después de que Lewis falleciera en julio de 2011, esos pagos se detuvieron repentinamente de la noche a la mañana. La red de seguridad financiera con la que Michael había contado se desvaneció. Los documentos judiciales revelaron lo grave que se habían vuelto las cosas. El seguro médico de Spinks había caducado. Los gastos mensuales se estaban saliendo de control. Los informes afirmaban que se enfrentaba a hasta $50.000 al mes en facturas impagas. Sin otra opción, Spinks comenzó a recurrir a sus fondos de jubilación, lo que generó fuertes impuestos y multas solo para mantenerse a flote. Es asombroso pensarlo, ¿verdad? Un hombre que alguna vez ganó 8 cifras por una sola noche, ahora gastando su futuro solo para mantener las luces encendidas. Pero esto no era solo un problema de dinero, era personal. Se trataba de la pérdida de confianza en el hombre que guió su carrera, que prometió seguridad, que dijo que lo cuidaría. Esa traición caló hondo. Y lo que lo hizo aún más desgarrador fue que Spinks nunca había sido imprudente. A diferencia de algunos atletas que despilfarran fortunas en gastos extravagantes, los problemas de Spinks no fueron el resultado de un estilo de vida lujoso. Era conocido por ser reservado, tranquilo en las entrevistas, humilde en público y modesto en sus gastos. Su casa en Delaware, aunque espaciosa, no era una mansión. 7 habitaciones en 5 acres, cómoda pero lejos de ser llamativa. Eso fue lo que hizo que la caída fuera tan difícil de creer. Esta no era otra historia de un atleta que se arruinaba por malas decisiones. Esta era una historia de confianza, traición y una promesa rota de un campeón que dio todo al deporte, solo para verse luchando décadas después por aferrarse a lo que creía que ya había ganado. Y sin embargo, Spinks se mantuvo tan reservado como siempre. No buscó titulares ni buscó simpatía. Manejó sus asuntos discretamente, lejos del foco que lo había seguido durante tantos años. A pesar de todo, nunca dejó que estos contratiempos lo definieran. Todavía encontraba momentos para retribuir, apareciendo en escuelas o eventos comunitarios con su medalla de oro olímpica y sus cinturones de campeonato, recordando a los niños que la grandeza es posible incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Mantuvo su dignidad incluso cuando su fortuna se desvanecía. Pero los problemas de dinero no fueron los únicos golpes que Spinks tuvo que recibir. El siguiente capítulo de su historia lo pondría a prueba de maneras que ningún oponente podría haberlo hecho. Uno pensaría que el retiro traería paz después de todas las batallas en el ring, después de los años de sacrificio. Michael Spinks debería haber podido descansar, pero los desafíos no se detuvieron cuando se quitó los guantes, porque ahora los golpes eran invisibles y venían de todas direcciones. Facturas médicas, salud en declive y un sistema al que ya no parecía importarle. Su demanda ya había revelado una cifra aterradora, hasta $50.000 al mes en gastos médicos impagos. Y aquí está lo peor. Según documentos judiciales, los pagos que una vez cubrían su seguro médico también se detuvieron. Sin seguro, sin red de seguridad, solo facturas y muchas de ellas. Dejemos que esa cifra se asimile por un momento. $50.000 cada mes para cubrir esas facturas. Spinks no tuvo más remedio que recurrir a sus ahorros para la jubilación, lo que provocó importantes multas fiscales y el agotamiento de fondos que había trabajado toda su vida para construir. Los números por sí solos revelan una dura verdad. Incluso los campeones mundiales pueden quedarse sin nada. No sabemos la naturaleza exacta de su condición médica. Spinks siempre ha sido muy reservado sobre su vida personal, pero no necesitamos los detalles para entender el dolor, porque sabemos esto: nadie escapa ileso del boxeo. Cuando un peleador se retira, ha absorbido miles de golpes, muchos dirigidos a lugares que ninguna defensa puede proteger: traumatismo craneal, deterioro corporal, daño a largo plazo que solo se revela después de que las cámaras dejan de grabar. Y eso es lo que hace que el capítulo final de Spinks sea tan difícil de ver. Pasó de una condición física óptima a luchar silenciosamente a puerta cerrada,
Y a diferencia del drama de una pelea por el título, no había público que lo animara, solo la lucha silenciosa por mantenerse a flote. Michael Spinks desafió las expectativas toda su vida, pero esta fue la única pelea para la que nunca estuvo preparado. A pesar de todo esto, nunca dejó que sus circunstancias lo definieran. Mantuvo sus luchas en privado, rara vez hablando públicamente sobre su salud o el costo que conllevaba. Pero hay una resiliencia silenciosa en él que es difícil pasar por alto. Raras apariciones públicas muestran a un hombre que, incluso en los momentos más tranquilos, parece decidido a crear un legado más allá de las luchas. Se sabe que visita escuelas ocasionalmente, llevando su medalla de oro y sus cinturones de campeonato, siempre con un mensaje silencioso para los niños. Soñar en grande puede llevarte lejos. Momentos como estos muestran que, incluso cuando la vida se pone difícil, Spinks no ha perdido su sentido de propósito. No se detiene en lo que ha perdido. En cambio, usa su historia para inspirar a otros, especialmente a la próxima generación, de que los sueños valen la pena perseguirlos, incluso si el camino no es fácil. La realidad de la vida de Spinks después del boxeo contrasta fuertemente con la gloria de sus días de lucha. Las facturas, los sustos de salud, la demanda por millones que quizás nunca recupere. Esto no formaba parte del sueño, pero se convirtió en parte del costo. Y esa es la parte de la que no solemos hablar. Su historia no se trata solo de lo que sucede en el ring, sino de lo que viene después, cuando el cuerpo comienza a ceder y las redes de seguridad desaparecen. Es un lado de los deportes profesionales que rara vez recibe atención, pero es tan real como cualquier pelea de campeonato. Hubiera sido fácil para Spinks amargarse, abrumado por todos los ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no hubiera confiado en las personas equivocadas? ¿Qué pasaría si la pelea con Tyson hubiera sido diferente? Pero la amargura nunca pareció ser parte de su carácter. En cambio, sigue avanzando, incluso cuando avanzar conlleva cargas que ningún hombre debería tener que soportar. Hoy en día, las multitudes han desaparecido y los titulares se han desvanecido, pero las batallas continúan. El viaje de Spinks después del boxeo es un poderoso recordatorio de lo que realmente significa ser un luchador, incluso después de que los guantes se quitan. ¿Alguna vez te detienes a pensar qué sucede cuando el rugido de la multitud se desvanece? Desde el oro olímpico en Montreal hasta una racha de 31-0 como profesional, pasando por la sorpresa de Larry Holmes y luego cayendo ante Mike Tyson en solo 91 segundos, Michael Spinks vivió todos los altibajos que el deporte pudo lanzarle. Pero al final, su demanda de $24 millones y las facturas médicas de $50.000 al mes dicen más sobre el sistema que sobre el hombre. ¿Qué piensas? ¿Michael Spinks fue traicionado o simplemente tuvo mala suerte? ¿Y cómo evitamos que más campeones se enfrenten finales como este? Y hasta aquí, esta increíble historia. Nos vemos en el siguiente vídeo.